las ciencias e ingeniería en general nunca han sido vistas como carreras para mujeres, entre grandes comillas, ¿no? Porque sabemos que esto no es cierto. Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida a la tercera temporada del podcast Transformando la Educación de Más Educación PE. Soy Carla Gamberini, especialista en innovación educativa y directora de Más Educación PE. En esta temporada hablaremos de innovación, diversidad y retos en la educación peruana, acompañados de expertas y expertos con quienes debatiremos y esperamos contar con tu participación también. Y hoy vamos a hablar de mujeres y la educación STEM en el Perú. STEM es el acrónimo en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. De lo que vamos a hablar en este episodio con nuestras grandes invitadas es cómo es la educación STEM en el Perú, en las escuelas las mujeres participan o no participan de la educación STEM, cuáles son los retos que tiene el país y vamos a hablar de sus experiencias. Entonces, para esto hoy me acompañan Carla Arce Tort, que es astrofísica y comunicadora científica peruana. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Carla, muchísimas gracias por la invitación, más que feliz de estar acá hablando de estos temas tan importantes. Gracias. Y también nos acompaña Lucía Acurio, que es directora del grupo EduTech, presidenta del CADE Educación 2023 y consejo consultivo de Women in Tech. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá, bueno, con grandes personajes, como bien decías, astrofísica, yo grande más creo que por la edad, que por, bueno, una trayectoria así, metiche en educación, como digo, ya más de 25 años, sí. La educación STEM en las escuelas implica integrar estas 4 disciplinas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en los enfoques con los que se enseñan. Entonces, estos enfoques, por ejemplo, trabajan mucho el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y fortalecen la colaboración entre los estudiantes. O al menos así es como debería ser. Entonces, Carla, yo quería preguntarte, tú eres astrofísica, ¿y cómo fue tu experiencia escolar con la ciencia y tecnología? Es decir, ¿el colegio te inspiró a estudiar esto o cómo aprendiste el tema o de repente te parece que faltó un poco esta motivación? Bueno, a nivel personal, sí tuve algunos incentivos en el colegio que me inspiraron a seguir la carrera que me gusta, que es el tema del espacio y la astrofísica, pero sí pienso que a nivel global, a nivel general, al menos en mi época, de repente esto ha variado un poco actualmente, aún falta bastante el tema de integrar la emoción dentro de las carreras de matemática y ciencia. O sea, a mí me enseñaron obviamente matemática, física, química, pero de una manera muy robótica, automática. O sea, aprendes esta ecuación porque sí. No hay detrás como una motivación de cómo funciona esto en el mundo real, cómo se aplica al universo, para qué sirve, ¿no? Siempre ves estos memes en internet de un día más sin usar el teorema de Pitágoras, ¿no? Lo cual es totalmente incorrecto porque lo usamos todos los días literalmente en cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces pienso que si bien cada caso en particular puede tener una historia de que hay un profesor o profesora que te inspiró, en general pienso que las currículas dedicadas a las áreas de ciencia y matemática podrían introducir esos temas de motivación, ¿no? Y de aplicación de las matemáticas y las ciencias al mundo real. También pienso que los profesores y las profesoras, en general los docentes, pueden tener un enfoque que a veces genera cierto temor hacia este tipo de cursos, ¿no? Porque se ve a las matemáticas como algo muy complicado, muy complejo, que no todo el mundo es apto para estudiar ese tipo de cursos, ¿no? Lo cual es totalmente falso. Entonces creo que estas dos vertientes son dignas de como que debatir, ¿no? Porque es lo que yo he visto desde mi experiencia y lo que me comentan al día de hoy varios jóvenes que están en el colegio, ¿no? Es súper interesante. De hecho, por ejemplo, yo tenía miedo a las matemáticas y vamos a hablar un poquito más de eso luego. Pero antes, Lucía, quería preguntarte, mirando un poco lo que Carla comenta y de tu experiencia como especialista educativa, ¿cómo se enseña hoy en las escuelas, especialmente en las escuelas públicas, el enfoque STEM, qué se está haciendo, qué no se está haciendo, cuáles son los retos? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mira, sí se está intentando hacer, empezando porque el hecho de dar ese paso ya a tener un currículo por competencias, ¿no? Fue como una invitación
mucho en el papel todavía, porque poco se ha implementado ya, se ha ejecutado ya, con una formación óptima a los docentes, ¿no? Un desarrollo realmente profesional en los docentes. Pero si bien eso, como decía, está concebido en el currículo por competencias, de seguir metodologías de aprendizaje basado en proyectos, de desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, como mencionabas, el tema de solución de problemas, ser solucionadores de problemas, definitivamente todavía nos falta mucho, ¿no? En la educación pública falta mucho. ¿Y por qué? Yo diría que mucho porque el sistema de evaluación, de calificación a los estudiantes sigue siendo bastante tradicional. Seguimos ciñéndonos al aprendizaje, primero en cajitas, en áreas, como que el cerebro tuviera áreas divorciadas entre sí, entre matemáticas, o sea, tienes un espacio para la matemática, un espacio para las comunicaciones, un espacio, ¿no? Para las tecnologías, en este caso, para lo que comprende, y sobre todo un espacio para las ciencias totalmente divorciado desde donde deberíamos partir desde la indagación científica hacia ir incorporando, ¿no? La multidisciplinaridad con las matemáticas, con las tecnologías, con la ingeniería, la capacidad de construir, como decías, la creatividad. Todo ello en conjunto debería haber mucho más espacios para que esos proyectos, ¿no? Con ese enfoque de aprendizaje basado en proyectos, sean proyectos integradores, donde se integran las distintas disciplinas para solucionar, por ejemplo, un problema. Eso en el papel está. Que hayan experiencias, que hayan docentes que sí están haciéndolo y que tengan la posibilidad de hacerlo y luego saltar a una evaluación más bien tradicional, separada. Hay docentes que lo están haciendo, son docentes que deberíamos ponerlos así muy como referentes, ¿no? A replicar eso con todos los docentes de sus escuelas y hacer referentes para todas las escuelas de las distintas comunidades del país, ¿no? Entonces eso sí nos falta todavía un trecho que recorrer en realidad. Es súper interesante esta perspectiva porque efectivamente uno de los grandes retos para hacer todos estos nuevos enfoques y hacerlo motivador, como decía Carla, son los docentes, ¿no? El fortalecimiento docente, cómo preparamos a los docentes para hacer eso. Y yo creo que lo otro también son los recursos que se tienen en la escuela, porque a veces no hay tantos recursos para crear estos proyectos y eso. Entonces, igual es súper interesante ver estas experiencias de lo que se está haciendo. De hecho, les vamos a, por ejemplo, dejar un link de un docente en los Andes que trabaja con robots. No sé si conoces a Walter y su experiencia, que es súper interesante. Tiene Kipi, que es un robot que habla en quechua y es bien interesante. Les vamos a dejar este enlace. Y ahora pasando un poco específicamente a temas de mujeres y STEM. No sé si ustedes sabían, pero estudios a nivel internacional dicen que efectivamente las mujeres se ven más restringidas a llevar carreras STEM y que esto podría surgir desde que tienen 6 años, que empiezan a tenerle lo que exactamente mencionabas, miedo a no ser tan brillantes. Y esto se llama o se conoce como el estereotipo de la brillantez. Entonces a las niñas se les empieza a decir, tal vez ustedes no son tan brillantes, no es que alguien explícitamente se lo diga, pero la sociedad se lo comunica, las familias a veces les dicen, no, las matemáticas son muy difíciles, está bien que te vaya mejor en lenguaje, o ese tipo de cosas. Y entonces empiezan a pensar que son menos brillantes que los hombres, y por eso empiezan a alejarse de las disciplinas que les pueden causar mayores retos. Y esto se ha relacionado mucho con ver menores cantidades de personas, o de mujeres, perdón, estudiando carreras STEM. Y en el Perú ha habido un estudio que también correlaciona la evaluación nacional, donde efectivamente las niñas ya a partir de los 6 años empiezan a tener menores resultados en matemática que los hombres. Entonces, en esta línea quería preguntarte, Carla, tú como mujer que se metió en el mundo de las ciencias, además como disciplina profesional, ¿alguna vez sentiste este tipo de retos por ser mujer, desafíos particulares que el género te puede traer? ¿O te sentiste que de repente cuestionaban tu capacidad de brillantez o inteligencia por ser mujer? Sí. Y yo creo que todo parte del tema de los estereotipos, como dices, ¿no? Y más aún cuando yo era niña, o sea, esto está evolucionando poco a poco, todavía queda mucho por hacer, pero más aún cuando yo era niña, sí había este tema de carreras o cosas para hombres y cosas para mujeres, o para niños y para niñas, ¿no? Entonces, las ciencias e ingeniería en general nunca han sido vistas como carreras para mujeres, entre grandes comillas, ¿no? Porque sabemos que esto no es cierto. Y más cuando entré a la universidad o cuando decidí estudiar física, me decían, pero es una carrera para hombres. Y claro, eso parte del estereotipo, pero en la práctica también lo vi, porque era la única mujer de mi promoción.
¿no? Entonces esto genera una especie de inseguridad, o a mí me generó en su momento una especie de inseguridad de, ¿y si es así en realidad? Porque no veo más mujeres, no veo más representación de mujeres en general en mi carrera y en el mundo. En ese momento las redes sociales no eran tan populares como ahora, entonces no había tanta visibilidad, ¿no?, de mujeres en ciencia con las cuales podría sentirme representada, ¿no? Entonces sí pienso que los estereotipos pueden impactar en las decisiones de las niñas que quieran estudiar este tipo de carreras, ¿no?, de ciencias e ingeniería, de todas maneras. Frente a este estereotipo o a este miedo que te genera, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo dijiste, yo igual me animo? Felizmente tuve el privilegio de tener padres, sobre todo una madre que me dijo, puedes hacer lo que quieras, o sea, si te gusta, tú tienes las capacidades, hazlo. Y eso me ayudó bastante a construir confianza, ¿no? Y el resto fue simplemente lanzarme, ¿no? Porque es lo que realmente siempre me ha gustado, ¿no? Estudiar esto, el espacio, la astrofísica, entonces no quería como que decantarme por una cosa solamente porque tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, pero yo tuve esa suerte de tener una figura, una mujer fuerte y valiente que me dijo, oye, haz lo que quieras hacer, eres capaz de todo, ¿no? Sé que no todo el mundo tiene el mismo privilegio, la misma suerte, entonces por eso pienso que la representación es importante, porque necesitamos figuras que le muestren a las niñas que existimos mujeres en ciencia y que por supuesto que somos capaces y no depende del género, ni absolutamente ni de la edad, ni de la nacionalidad, de nada. La ciencia es para todo el mundo, o sea, para todas las personas que quieran hacerla. Súper interesante, la representación importa. Y en ese sentido, Lucía, ya hablábamos de que en la escuela pública se están haciendo los esfuerzos. ¿Crees que se están haciendo esfuerzos particulares para integrar a las mujeres a disciplinas STEM? Sí, definitivamente que se están haciendo esfuerzos, a pesar de que, como ustedes saben, bueno, con todos estos avatares políticos y todos estos cambios vertiginosos que se han venido dando en estos últimos años, a veces se está trabajando en ese sentido, ¿no? Y a veces hay como retrocesos, ¿no?, en ello, un poco por este tema de mentalidad, de cómo meter demasiado la política dentro de algo que es crítico, que es la educación como eje de desarrollo del país, ¿no? Y en ese sentido hemos vivido momentos en que avanzas y luego se retrocede, un poco porque se confunde, yo pienso, con un aspecto ideológico, ¿no? No, esto es ideológico, hablas de igualdad de género y lo ven ideológico. No, habla de equidad de género en el sentido de oportunidades tanto para niños como para niñas. Y eso debería empezar realmente desde mucho menor edad. Ya se están haciendo estudios de los organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, CAF, están estudiando bastante sobre cuándo debería empezarse a trabajar con los niños esta equidad de género. Y debería empezarse en realidad desde la edad preescolar, o sea, en los niños en primera infancia ya a través del juego puedes lograr ese cambio de mentalidad, porque de hecho hay una mentalidad que sí viene mucho de los hogares, ¿no? Muchísimo viene. Y bueno, eso mismo se traduce y se manifiesta todavía en la mentalidad de muchos docentes de nuestro país, que tenemos que formarlos con ese cambio de paradigma hacia realmente mujeres, niñas y niños tienen definitivamente, si es que tienen las mismas oportunidades, tienen las mismas capacidades para poder desarrollarse en lo que quieran. En realidad, como contaba Carla, yo también podría compartir que soy un cierto bicho raro, llamemos, de mi generación, porque mi padre, un matemático puro, tuvo 4 mujeres seguidas, no tenía todavía un hombrecito que vino años después, y nos exigía, como matemático puro, profesor de la uni de matemáticas, ¿no?, de cálculo. Yo tuve ese también, mi cerebro también es matemático y eso me facilitó mucho la vida en el colegio, porque lamentablemente en nuestras épocas, sinónimo de que te vaya bien en el colegio era que estés bien en matemáticas, ¿no? O sea, si no estabas bien en matemáticas, podías ser el más creativo para ser el mejor futbolista o el mejor artista o el mejor escritor. Y eso yo mismo lo sufrí en la Católica, en la Universidad Católica, mis pobres compañeros que eran los futuros literatos, si no pasabas MB1, 2 y MB2, te botaban de la universidad. O sea, ha habido esa mentalidad. Y en el caso de reflejado esto a las mujeres, a las niñas y en la educación pública, definitivamente sí nos queda techo realmente por recorrer, ¿no? Bastantes cosas que tenemos que ir cambiando y yo creo que todo eso realmente se da en la formación del docente, de la mentalidad del docente, que podamos ir cambiando e ir logrando que impacte a favor de las niñas. Lucía, tu experiencia familiar es bien interesante, todo lo que nos cuentas de estos bichos raros que tu padre empoderó. Entonces, no sé si nos quieres contar un poco más de ello.
Sí, bueno, es interesante y es anecdótico el hecho que 4 mujeres, como les había mencionado, ¿no? Seguidas, 4 mujeres muy presionadas, por decirlo de alguna manera, por mi padre especialmente, para que sigamos carreras pues, que realmente eran para él conocidas en la sociedad, ¿no? Como para tener trabajos, desarrollarse profesionalmente muy bien. Y luego de años viene un hermanito, hombre, el único hombre. Y este hermanito resulta que, por cosas de la vida, su elección de vida fue ser cocinero, como dice él, ¿no? No le gusta decir chef, sino ser cocinero. Ya se imaginan, o sea, en el primer momento para mi padre eso fue un shock, fue terrible. Después fue el máximo orgullo, ¿no? Porque, bueno, así sucedió. Pero así es, ¿no? O sea, hay un modelo de hogar que funcionó de esa manera y que yo trato de ver, eso me ha servido muchísimo para cuando he incursionado en educación, realmente dar estos mensajes, ¿no? Es un tema simplemente de no pensar en que por géneros puedes estar estigmatizado, estereotipado hacia seguir un tipo de carrera u otra, o a que, como muchos pensaban, ¿no? Muchos padres educaban, no, es que las niñas en realidad siempre van a estar pensando en casarse y por eso no necesitan de todo ese tipo de estereotipos. Bueno, se rompieron completamente en mi casa ya desde hace algunas décadas cuando ocurrió esto que les comentaba, ¿no? Qué interesante, y en realidad esto también nos retrotrae a pensar, cuando hablamos de equidad de género no significa para nada hablar de hipersexualización ni nada, significa hablar de esto, de derechos y de oportunidades para que las niñas puedan estudiar lo mismo que los niños o cosas diferentes y que tengan la misma oportunidad de crecer. Y es súper interesante ver estos dos casos y por eso los invitamos hoy. Y en esta línea yo quería preguntarles ya un poquito para que inspiremos a las personas que nos están viendo de experiencias concretas de cómo aprender STEM que funcionen y que sean motivadoras y que tengan todos estos elementos de romper con estereotipos de género que hemos hablado. No sé, Carla, si tú nos puedes contar alguna experiencia que te acuerdes y que te haya marcado. Bueno, para mí es básico, los laboratorios son básicos. Sobre todo en los colegios, o bueno, de lo que he visto en mi experiencia, se suelen enseñar las ciencias, física, química, matemáticas también, en la pizarra, lo cual evidentemente es bueno, te sientan las bases teóricas, pero necesitamos, o pienso yo que se necesita una motivación al momento de enseñar cómo se aplica esto en la realidad, y eso se hace en el laboratorio. Incluso puede haber una clase que sea en el aula, no en el laboratorio, donde el docente explique ejemplos de la vida real donde apliquemos el área de la ciencia que estemos estudiando, ¿no? Entonces pienso que eso es básico, la parte práctica, la parte aplicativa, ¿no? Para que entendamos por qué las ciencias son útiles y para que las niñas y los niños en general tengan esta motivación a estudiar esto y no pensar que es una carrera abstracta o que no sirve para mucho, ¿no? En el nivel universitario lo mismo, ¿no? En mi época universitaria yo tenía laboratorios, los profesores habían docentes muy buenos con ejemplos muy prácticos, interesantes, ¿no? Y aplicados a cosas un poco más complejas, como el universo, qué sé yo, ¿no? Óptica, materiales. Pero hay, por ejemplo, muchos cursos online gratuitos donde docentes hacen experimentos alucinantes a gran escala en el aula, explicando fenómenos físicos básicos, entre comillas, ¿no? Las leyes de Newton, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta aplicación, llevarlo a lo práctico, me parece que es de vital importancia. Es súper interesante esto. De hecho, por ejemplo, yo en el colegio detestaba la física, y esta es la verdad, porque siempre me la enseñaron en un cuaderno explicándome poleas, y juro que yo no lo entendía. Aparte decías, ¿para qué me sirve entender cómo funciona una polea? Tal cual, podría haber un meme de eso, cómo usar las poleas en la vida. Y de hecho hoy que hay aplicativos de tecnología que me pudieron haber trasladado eso a ver el mundo real y cómo funciona. Y hay aplicativos gratis que se podrían estar usando en las escuelas y que muchas, de hecho, ya usan y que creo que podrían ser más generalizadas. Y Lucía, en esta misma línea, no sé si hay alguna experiencia concreta que sea como así referente de lo que se esté haciendo en STEM en el Perú. Bueno, en la educación pública sí quisiera compartirles una experiencia que es preciosa la experiencia y si bien no es netamente originada desde la educación pública, es desde una fundación, ¿no? Que lo que hace es justamente acercarse al Ministerio de Educación,
a la UGEL, en este caso, porque esto fue en comunidades, todavía existe y funciona maravillosamente en comunidades altoandinas, donde se identifica el gran problema de la desnutrición crónica, ¿no? Y en vez del típico desayunito para los niños, para, ¿no?, satisfacer paliativamente esta dramática realidad de las comunidades altoandinas donde solo consumen papa milenariamente y que tratando de variar la nutrición, ¿no es cierto?, hacer una seguridad alimentaria realmente, se hizo un proyecto y se viene implementando este proyecto desde la escuela, formando al docente con una guía metodológica para que los niños aprendan, imaginen, van sembrando zanahoria, brócoli, coliflor en biohuertos, mientras van aprendiendo de las ciencias y van aprendiendo en la parte de las matemáticas, por ejemplo, cuál sería el excedente. Una vez que yo cubro mi salud alimentaria, mi nutrición, ¿qué me queda de excedente para que en mi familia podamos venderlo en el mercado, ¿no? Y entonces es un proyecto realmente maravilloso. Luego lo comunican, o sea, entran las otras áreas también. Y realmente es una experiencia que la podemos llamar claramente sin que le hayan puesto el nombre STEM, ¿no? De una educación con enfoque STEM. Están haciendo STEM puro, así de manera. Y a veces es increíble, puede ser paradójico, ¿no? Porque tú dices, en las comunidades rurales llega al último metodologías innovadoras, pero acá más bien da la posibilidad para poderlo hacer de mejor manera, porque tienen el contacto con la naturaleza. Pueden ver temas de energía, la luz, el calor, el agua, la lluvia, todo en conjunto requerido para que los productos crezcan de mejor manera y luego vienen las otras partes, ¿no?, de las áreas de aprendizaje. Es súper interesante y es este laboratorio que mencionaba Carla, al natural. Es un laboratorio al aire libre donde puedo usar o aplicar todas estas competencias, y también tiene la otra clave del enfoque STEM, que es transversal. Entonces, digamos, no es como que solo en el área de ciencias voy a estudiar las propiedades de la papa en términos de ciencias, sino que voy a poder hacer matemática, voy a poder hacer comunicación, voy a poder hacer creatividad, y hay un montón de competencias que puedo desarrollar. Entonces, esta es la idea de los proyectos STEM. Y que lo hagamos desde lo que el contexto permita. Entonces, algunos tendrán laboratorios tecnológicos con aplicativos para ver el espacio, y otros tendrán un espacio donde cultivar papas, y esto será una gran manera de enseñar sobre STEM. Entonces, es como muy interesante ver las diferentes perspectivas, y les agradezco mucho por estas experiencias diversas. Y en esta línea, ya para ir cerrando, y considerando que nos ven familias, nos ven docentes, yo quería preguntarles qué recomendaciones les darían a las familias para promover, y a las escuelas en realidad, para promover el enfoque STEM, y particularmente pensando en cómo promoverlo en niñas y adolescentes. E incluso si nos ven niñas y adolescentes hoy, ¿qué recomendaciones les darían? De repente, Carla, ¿quieres comenzar tú? Bueno, a nivel de familia, yo recomendaría a los apoderados, a los padres, a las madres, que no encasillen las actividades de sus hijos según el género, porque eso en realidad no tiene ningún sentido, y que si ven que sus niñas, las hijas, están interesadas en ciertos temas de repente STEM, las motiven a seguir con ese gusto, ¿no? Como te comentaba, yo tuve la suerte de que mis padres nunca me anularon mi gusto por el espacio, al contrario, lo incentivaban, y esto me motivó a finalmente decantarme por esta carrera, ¿no? Entonces, estas pequeñas muestras de motivación que muestran las niñas, valga la redundancia, si las alimentamos, pueden eventualmente decantar en una profesional de la ciencia en un futuro, ¿no? Y a nivel de escuela, incluso de universidad, yo pienso que los docentes deberían enfocarse en no solamente enseñar la materia, sino en motivar específicamente a las niñas, ¿no? Como con lo que te comentaba, ¿no? Las aplicaciones de la realidad para entender cómo funcionan las ciencias en el mundo real, y al mismo tiempo mostrarles a las niñas que la ciencia no tiene género, es para toda aquella persona interesada en entender cómo funciona el universo en general. Gracias, Carla. Lucía, ¿qué recomendaciones nos dejas tú? Mira, yo complementando lo que dice Carla, creo que es importante que en los hogares, y ya pensando un poco más en nuevas metodologías como es una educación con enfoque STEM, que las familias deben ser comunicadas de qué significa esto de STEM, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos, cuando se hacen este tipo de innovaciones metodológicas,
y llegan a los hogares, los papás dicen, pero ¿dónde están tus tareas? Tu tarea de matemáticas, tu tarea de comunicaciones, tu tarea de ciencias. Porque están acostumbradísimos a que son tareas por separado, cuando más bien, si se ha hecho un proyecto con enfoque STEM, donde se ha integrado la multidisciplinaridad y los niños lo que tienen es para mostrar en sus casas, no tengo una tarea que hacer repetitiva, una plana, como decíamos en mi época, sino que quiero contarte el proyecto que hemos hecho, donde los papás pueden perfectamente también ser parte de un proyecto creativo e innovador en la casa. Tienen poca información los padres para esto. Y eso es algo que creo que viene hoy día, sobre todo después de la pandemia, que los padres han tenido que asumir ese rol de la noche a la mañana, mucho más responsable frente al quehacer, ¿no?, de aprendizajes de sus hijos. Pues entonces ese triángulo ideal que no se daba, hoy día debería darse, y para eso debería trabajarse mucho, ¿no? Estas nuevas metodologías, informar, comunicar a los padres y hacerlos partícipes de este tipo de iniciativas educativas más modernas, más innovadoras y que de hecho impactan de manera mucho mejor en los aprendizajes de sus hijos, ¿no? Súper interesante. Entonces nos quedamos con algunas ideas y recomendaciones. Primero, participación de familias, que las familias participen del enfoque, que las familias puedan entender qué es y cómo promoverlo desde casa, y para esto que la escuela conecte con la familia para que sean agentes activos ambos en la educación de sus hijos. Segundo, y lo que Carla decía, es rompamos estereotipos de género, es decir, en casa si hay interés por la ciencia, tecnología, ingeniería, etcétera, y demos el espacio para que ese interés surja, y si no, promovámoslo. Y yo agrego una recomendación más que antes Carla y Lucía también la mencionaron: la representación importa. Para generar interés en las niñas y adolescentes, pues mostremos referentes de mujeres que están logrando cosas increíbles en STEM. Y tenemos peruanas como Carla, como Lucía y como muchas más peruanas, así como tenemos a nivel internacional mujeres que pueden ser grandes referentes. Hablemos de ello en casa, mostrémoslo y mostremos que es posible. Porque con esa representación es que más niñas y adolescentes se pueden animar a entrar a lo STEM. E igual los docentes a fortalecerse en esto y a usar nuevos recursos que están libres en la web. Y de hecho, al finalizar este podcast van a poder descargar de nuestra web un recurso educativo gratis que pueden usar en familias y en la escuela para llevar el tema STEM a sus aulas, con sus estudiantes, con sus hijos, hijas, hermanos, hermanas. Bienvenidos todos a descargarlo gratis. Muchas gracias hoy por acompañarnos. Soy Carla Gamberini. Gracias Lucía, gracias Carla. Ha sido un gusto estar con ustedes. La tercera temporada del podcast Transformando la Educación de Más Educación PE llega gracias al apoyo de la Fundación Naumann. No se olviden de descargar el recurso educativo gratuito para familias y docentes de la web de Más Educación PE. Y síganos en nuestras redes sociales.